Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast donde hablamos de emprendimiento, finanzas y más. Mira, tú que estás brechando, que yo veo que tú te pones a brechar el contenido y no te suscribes, aprovecha ahora que vamos a hablar de un tema súper interesante. Suscríbete y comparte el contenido. Hoy tenemos una maestra de lujo, hoy tenemos a la maestra Maribel Lorenzo, un aplauso. Muchas ¿Cómo se gracias. siente? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en Arriba RD y sobre todo para esa audiencia, para que una vez suscritos sobre todo, ¿verdad? Claro, Que es la que están parte más tacañas. importante, que puedan tener acceso a esas informaciones valiosas que se comparten desde estos espacios. Maestra, para mí es un placer que usted esté aquí nuevamente. Es lo primero. Gracias. Y vamos a aprovecharla de inmediato, que usted vino con un equipo pesado que la vamos a saludar ahahorita. No me deja afuera yo. Claro, Aquí claro. me están Este es un acompañando trabajo dos en maestros. equipo. Cuidado, ¿eh? Pero yo quiero que usted me diga, con toda la experiencia que usted tiene, reconocimientos internacionales, doctora, con varias maestrías, ahora que usted está en una etapa de mayor conocimiento, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos nosotros convertir esos conocimientos en una idea de negocio? ¿Cómo se hace eso? Esa pregunta es una de las preguntas que debe motivar a la mayor reflexión porque todos tenemos que saber qué hacemos con lo que ya sabemos o lo que tenemos que aprender. Porque muchas veces no se trata de lo que hoy sé, sino qué conocimiento necesito para entonces prepararme. Porque lo primero es que la motivación de tener ese conocimiento de saber hacer algo es porque lo voy a compartir con alguien y por qué no. Eso que se sabe hay que monetizarlo porque Claro. de algo nosotros tenemos que recibir los ingresos para nuestro sustento. Entonces, jóvenes, no importa la edad, hay unos jóvenes con mayor edad acumulada, pero jóvenes todos, sobre todo si tienen la idea de por fortalecer sus conocimientos. Lo primero es identificar exactamente en lo que yo soy bueno haciendo, quién demanda y quién necesita. Por eso, lo más importante es nosotros aprender una de las habilidades blandas o competencias blandas que la gente a veces no le gusta utilizarlo. Es hasta por educación, saludar a todas las personas con las que cotidianamente estamos y buscar los espacios de saludos, porque allí en esa conversación informal la gente le da la oportunidad de presentarte primero para decirle quién eres, qué sabes hacer y posiblemente escuchando ver qué necesidad tiene esa persona o posiblemente le diga quién necesita de lo que sabes hacer. Puede ser lo más sencillo. Puede ser una persona que maneja un idioma, perfecto. ¿Para qué conoces el idioma? ¿Es algo para tu crecimiento solamente? No, desde allí hay muchas oportunidades para poder desarrollar necesidades y decir, yo con esto que sé, yo puedo hacer traducciones, yo puedo ser un intérprete, yo puedo formar a otros. O sea, ¿cuáles son todas? Yo puedo hacer unas cápsulas para poder colocarla en un espacio y que de ahí la gente entonces pueda ir aprendiendo de esas cosas básicas que nosotros sabemos Usted hacer. está hablando de que parte del negocio está. Hay una cosa que yo quiero que valoremos en ese orden. Usted habla de las relaciones personales, ¿verdad? Estamos viendo cómo muchas veces se utilizan las herramientas digitales para no hacer eso. Para no hacer eso. Por ahí debemos Entonces, iniciar. ¿cómo diríamos, muchas personas que ahora lo que hacen es que se concentran en ellos mismos, en actividades donde se debe, por ejemplo, socializar? Tú estás con el teléfono o quizás no tiene la confianza en principio de abordar o dejarse abordar para mostrar su talento. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Porque, por ejemplo, en la universidad, usted tiene jóvenes o en el ambiente social, que quizás, en el ambiente social diríamos en actividades de fiesta, Sí. que quizás no se presten directamente para tú proyectarte como un profesional o el conocimiento que usted tiene. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Te voy a hablar desde el ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos en mi caso particular. Uno no tan tecnológico y otro totalmente tecnológico. Cuando conversábamos la primera vez, hablábamos de cómo yo inicio en la docencia, con un conocimiento que estaba detrás de ese conocimiento y por la imposibilidad de formar parte de manera inscrita con el pago en una institución, tuve que buscar la forma de que me hicieran monitoras porque tenía un conocimiento para seguir avanzando. Ese fue por un lado y luego lo voy a conectar con el ejemplo último. Pero el primer ejemplo es que desde ese momento aprendí lo valioso de la conversación, de hablar con las personas, de decir las cosas. Pero algo curioso que me pasó es que
yo en ese momento capitalicé cosas que la gente me decía y lo voy a poner textualmente. Yo tenía muchas veces la parte de la vestimenta y alguien me decía, qué bien esa ropa. Y yo lo conversaba y decía, sí, me encanta de esta forma, sí. Y ese color, qué bonito, es nuevo. No voy a mencionar la marca de unos jeans muy famosos de aquí del país porque no está autorizada. Pero recuerdo que en esa ocasión alguien me decía, ay, pero mira ese color nuevo. Le decía, sí, eso es de la marca X. Pero te interesa porque yo te puedo hacer llegar ese jeans, ese pantalón. Eso a nivel Y de negocio, simplemente a nivel de conversación. de colaboración. Normal. Mira, Resulta aquí se compra. que esa persona estaba en una institución, en una empresa, Uh-huh. donde luego sus compañeros dijeron que también le interesaba. Era algo del momento, unos colores bien bonitos. Y luego entonces me dice que sus compañeros quieren más. Yo le digo, no, pero vamos a conseguírselo, pero de conseguírselo, entonces ya pudiéramos nosotros, entonces tengo que ir a llevarlo, entonces eso requiere, no, pero tú le dices y lo colocas con el margen de ganancia que tú necesitas. Y así empiezo yo a colocar esos jeans en mis compañeros, no solamente de estudio, que era como en esa ocasión era esa joven, sino en sus compañeros de trabajo de ella, en los míos de la universidad. Y luego, para hacer el cuento bien cortito, me hago socia sacando un código en esa fábrica de jeans, porque ya la cantidad de jeans que yo vendía me permitía comprar, porque recuerdo como ahora, era por encima de una docena para hacerse socio. Y tenía un código de descuento y entonces colocaba el jean, de algo que yo traía puesto. Y colocando eso, muchas veces la gente, entonces en las conversaciones, yo de manera abierta empezaban a preguntar otras cosas. ¿Qué más tiene? Y ahí surgieron otras cosas, blusas, correas, perfumes, accesorios, diferentes cosas. Y una de las cosas que hice en principio, en mis primeros años, mientras estaba en esa formación y trabajaba de monitora y profesora, era también entonces distribuir de las mismas prendas de vestir que yo utilizaba. O sea, que la conversación, esa apertura, esa búsqueda, sin tener la intención inicialmente, y si tener la intención, mucho mejor, de ver qué necesita la gente, qué te comunica en el momento que estás hablando, porque para eso hacemos ese networking, esa socialización. En las aulas nosotros decimos, lo más valioso de las aulas, de poder estar formándose, no solamente es el conocimiento, sino el conocimiento que te da de las personas que están a tu alrededor, que son tu primer partner. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque luego en el segundo plano, que es el ejemplo que quería mencionarte para complementar, nuestra empresa formal ya más adelante fue justo con unos compañeros que sí estudiaban ingeniería de sistema, que no era mi área, yo soy administradora de empresa, para entonces poder colocar una empresa que implementaba y desarrollaba sistemas de información, desde el cableado estructurado, los equipos para voz, para data, con esos compañeros míos que eran de otra carrera, pero que lo conocía ahí y nos mantuvimos en contacto y sabíamos las ideas que tenían y las que yo tenía también. Entonces, el conocimiento es precisamente para nosotros poder ver cómo, a partir de lo que yo sé, lo puedo convertir en un producto que a alguien más le interesa. Pero ese conocimiento del saber hacer va acompañado de la parte más importante, que es el ser. Porque primero somos y luego es que entonces aprendemos para entonces poder compartir lo que aprendemos. Entonces, ser implica socialicen, saluden, conversen con las personas, que es la parte más importante. Que yo me he dado cuenta que en muchas de las ocasiones estamos estructurados a nivel de familia muchas veces de no conversar con los demás. Y algo que veo muy común en las aulas es que en su mayoría, incluso hay estadísticas que lo demuestran en la educación superior, que hay la cantidad de femeninas, la cantidad de presencia femenina es mayor que la de los masculinos. Y he visto cómo en esa dinámica las chicas no son calladas. No. Las chicas no son calladas. O sea que es un mito por ahí. Las chicas no son calladas en el sentido de llevar un diálogo. Y he tenido la oportunidad también en las aulas de ver algunos emprendimientos. Pero algo importante es cómo yo puedo, de lo que usted dijo, descubrir ese talento que yo tengo. Porque es verdad, voy a hablar, pero ese elemento de timidez que muchas veces padres conservadores, sí, de manera, diríamos, sin intención, promueven en los hijos, en nosotros, ¿verdad? Entonces, salir de cascarón a veces resulta un poco complejo. ¿Cómo yo puedo identificar
ese primer talento? Porque puedo hablar, pero ¿cómo yo sé que yo sé esto? ¿O lo puedo identificar? Nosotros tenemos 2 herramientas que nos acompañan en la cotidianidad para poder decir eso. La primera somos nosotros, pero es difícil hacer autorreconocimiento. Muchas veces uno dice, esto me sale muy bien. Se me da mejor en plano llano. Se me da mejor hacer o elaborar un plato para cocinar que ponerme a arreglar una ropa, por decir algo. O se me da mejor las clases que tienen que ver con números que las clases que son en el aspecto. Hay un tema con eso. Y ahí, no, ya por suerte tenemos una participación ya de mayor presencia femenina en las carreras STEM. Qué bueno. Sí, hay muchas que lo asocian por los números. Sí. Hay personas que se me da mejor con las historias, con las narrativas. Hay que ver realmente cómo nosotros nos sentimos más cómodos con eso. Y si no queremos tener ese autoconocimiento, entonces podemos preguntarle a los demás, que nosotros le llamamos FODA a nivel de estrategia, de manera formal, de saber nuestras fortalezas, para de ellas buscar oportunidades, nuestras debilidades. Preguntémosle a las personas que están cerca de nosotros, y el espacio del aula que tú mencionabas es ideal porque los docentes tienen una visión más amplia y su formación pedagógica le permite identificar los talentos que tienen dentro de las aulas. Y entonces tener una conversación para decirle, estoy en esta etapa de autodescubrimiento y necesito identificar fortalezas en mí. Entonces usted dice que hagamos un FODA y personal. ¿Pero qué es eso? El FODA son unas herramientas que nosotros tenemos que combinar donde listamos 4 aspectos fundamentales sobre lo que estamos aplicando el FODA. Es una matriz. Atiende lo que está diciendo la maestra. O sea, vamos a hacer un FODA, pero ¿para qué el FODA? Para saber cuál es mi fortaleza. ¿Por dónde me voy? Para saber por dónde me voy. La primera F del FODA, fortalezas. Yo puedo decir si se me hace fácil la habilidad de comunicación, si puedo hablar, si tengo un número de amigos cercanos. Una fortaleza es mi formación. Tengo una preparación que ya me permite, hasta por simple que sea la clase. Si yo tengo un primer nivel de matemáticas que conozco muy bien, o un primer nivel de contabilidad que ya sé llevar algún ajuste de cuentas, por decir algo, o tengo un nivel de administración que me enseñan a planificar y sé hacer un presupuesto. Esa es una fortaleza. Yo tengo que colocarlo ahí. Sé elaborar presupuesto, sé hacer cálculos, sé preparar estados de cuenta. ¿Qué yo sé hacer? Que yo he aprendido a hacer hasta este momento. Hasta este momento. Pero eso lo podemos colocar porque hay sin trampa. Sin trampa. Y desde la parte que sabemos hacer, porque aquí tenemos emprendedores muy buenos que le ha ido muy bien, porque lo que saben hacer muy bien es mezclar música, cantar, porque lo que saben hacer es preparar algunos platos y saben que de ahí entonces pueden tener su emprendimiento gastronómico o porque les gusta mucho la parte de la repostería, el área que ellos consideren. Entonces, las fortalezas es colocar eso. Tengo una fortaleza, dispongo de tiempo. ¿Qué tiempo libre tengo? Eso es una fortaleza. ¿Tengo acceso o no a recursos o poseo recursos? Recursos puede ser acceso a financiamiento, a dinero, o tengo dinero ahorrado, o tengo alguien que me facilita dinero, o tengo movilidad porque tengo un medio de transporte. Claro. Tengo un espacio disponible donde puedo trabajar sin inconveniente. Un espacio es una habitación con un escritorio. Claro, todo eso tengo aplica. Un teléfono, un dispositivo conectado a internet. Cualquiera de esas herramientas son fortalezas que me permiten a mí decidir que con eso yo puedo hacer algo. ¿Eso lo responde usted o una persona? Eso primero debe ser la persona, que sería mi autorreconocimiento, pero luego lo tengo que reforzar preguntándole a otras personas cuáles fortalezas ven en mí. Porque muchas veces hay cosas que yo no las veo, que el otro sí lo ve. Yo quiero saber si ustedes están dispuestos a preguntarles a sus amigos por lo menos 3 preguntas, ¿sí? Sí. 3 preguntas. Sí. ¿Qué usted piensa de mí? Así, ¿cómo sería una pregunta? La primera pregunta debe ser: ¿cuáles aspectos positivos reconoces de mí? Bueno. Y lo van a decir, eres una persona que eres comprometida, eres una persona estudiosa, eres una persona dedicada, eres una persona que tiene buenos valores, eres una persona familiar. A la ex, ¿se vale preguntarle eso?
claro, te conoce más que cualquier otra persona. Pero recuerda que son 4, apenas vamos por la fortaleza. Hay otras que son oportunidades y ahí te va a ayudar mucho la E. Sí. Vayan preparando su lista y estoy anotando para la misma. Porque debemos hacerlo en una mirada 360 grados. Hay un ángulo de esos 360 grados, 90, que es tuyo. Pero hay otro ángulo de 90 grados que debe ser las personas, tus familiares, que muchas veces ven fortalezas en ti porque te conocen desde muy temprana edad. Pero hay otro ángulo de 90 grados que lo tienen tus amigos cercanos que no son familiares, pero que tienen conexión y contacto contigo y tienen una estima como amigo. Y el otro ángulo de 90 para completar los 360 debe ser el espacio donde yo estoy desempeñándome actualmente. Si estoy en la universidad, si estoy trabajando, esas personas que no son amigos directos, que no son familiares, ¿verdad? Y ya yo tengo mi lado también donde me autoevalúe. Para ellos también, ¿qué aspectos ven de fortaleza? Hay muchos que dicen, eres muy solidario, te gusta mucho colaborar, veo que tienes siempre ideas, planteas en las reuniones, siempre trae algo positivo. Son de las fortalezas que podemos nosotros descubrir y debemos listarla. Luego estas fortalezas tenemos entonces que ver la siguiente de las siglas en el FODA, es la O, oportunidades. ¿Qué me brinda a mí tener esas fortalezas? ¿Qué me va a permitir hacer? Y entonces ahí yo veo un abanico de opción de esas oportunidades y digo, bueno, es que sí, yo soy una persona que maneja y lleva bien, tengo tiempo disponible, entonces tengo la oportunidad de dedicar 2 horas a otra actividad porque tengo tiempo, como decíamos ahorita. O cualquiera de las cosas que listamos de la fortaleza, ¿cómo conecto eso con algo que puede ocurrir y que yo entonces puedo aprovechar? Porque es la palabra oportunidad. ¿Qué está ocurriendo ahí? Por eso dicen que muchas veces cuando la gente habla de tener suerte, no es suerte, es poder tener los conocimientos necesarios y la actitud para aprovechar las oportunidades. Y la frase popular dice, las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Claro. Pues entonces, ¿cuáles son las oportunidades que están? Ahí la voy listando. Cuando tengo entonces igual, yo misma hago mi listado, pero también ahí me toca un poquito más afuera. Ahí puedo ver hasta en los medios todo lo que se está colocando como opciones, desde becas, concursos, participación en eventos, todas esas son oportunidades. Y ahí no va el tema, pero usted está hablando de una gente que está dispuesta a arriesgarse, porque el que es muy tímido, que todavía no se arriesga, entonces no se atreve ni siquiera a escuchar esas oportunidades. Pues entonces, ten cuidado ahí. Bueno, pues la oportunidad del que es tímido, porque eso es lo primero, de reconocer cuáles son mis debilidades. Si yo soy tímido, mi oportunidad es desarrollar ese aspecto para superar la timidez. Yo he visto muchos casos de éxito de profesionales y personas que simplemente se han educado, que a partir de una debilidad se han convertido en referentes nacionales. Tenemos deportistas, artistas. De hecho, yo creo que una debilidad que Marcos Díaz, una persona súper conocida a nivel de los deportes internacionales, una debilidad era un tema de salud que él tenía. Sí. Y a través de primera infancia. Es correcto. Y imagínese usted exponerse a un ambiente donde usted sabe que de entrada te va a dar un tema ahí adentro y que eso dice que te va a mejorar. Bueno, pues sabemos cuál fue su historia. Y otras debilidades que no son ni siquiera del entorno de la persona, sino un tema económico, como de ahí hay personas que hacen. O sea que yo creo que, considerando lo que usted dice, maestra, yo me atrevo a someterme a esas preguntas, de esas preguntas 360. Yo espero que usted que está viendo aproveche y liste de manera sincera y le pregunte a sus amigos de la universidad, de la escuela o del trabajo y su familia, que pregunten y que la gente le diga. No tenga miedo, porque eso al contrario, entiendo que le va a ayudar bastante. Es un secreto que muy poca gente lo dice eso. Así es. Y algo importante para capitalizar aún más lo que mencionabas es cómo nosotros analizamos la conversación o lo que nos ocurre. No sé si es muy conocido la parte de Walt Disney, donde dice que lo señalaron en un momento donde fue en busca de un empleo y lo señalaron como una persona con poco talento
para la parte creativa, para la imaginación. Y luego entonces es que su actitud resiliente, que es decir, si esa es mi debilidad, que no me reconocen ese talento, no se lo voy a dar en ese momento a esa empresa. Lo voy a hacer para demostrarle que yo sí tengo talento. Y sale entonces esa empresa exitosa por los siglos de los siglos que tenemos de Walt Disney. Pero así hay varios casos de personas, hasta muchos de los que son reconocidos en la parte de las ciencias y en el desarrollo intelectual, son personas que en su momento en los colegios fueron señalados como niños especiales. Claro. Y conocemos de unos casos que lo enviaron a la casa a decir que no podían estar porque tenían una condición de diferencia muy marcada y que tenían que educarlo en casa. Y resulta que luego de ahí son catalogados genios. A propósito de la intelectualidad, se está dando un caso, y es que gran parte de los jóvenes, y eso está documentado, prefieren, en lugar de invertir tiempo en la educación, directamente irse a la parte laboral. Y eso ha dado una brecha muy grande para lo que son los emprendimientos a nivel técnicos, que son habilidades, diríamos destreza que usted va desarrollando por el uso de una herramienta, por la práctica constante, pero tú no eres profesional. De hecho, en una actividad que se dio este domingo, un joven promovió, ¿verdad?, para una marcha donde se solidarizaron muchas personas, y la formación de ese joven no llega a un bachiller. ¿Cuál es su visión respecto a este fenómeno? Que no solamente aplica para la República Dominicana, sino que hay países a nivel de Centroamérica y también anglosajón que le dan más prioridad a lo que es el trabajo más que la formación. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué usted entiende sobre eso? Ese es muy buen ejemplo porque vimos cómo una persona pudo identificar la parte que decíamos en inicio, que hay una necesidad, que hay un sentir, que hay personas que estaban buscando a alguien que conectara con lo que nosotros llamamos esa identidad, esa dominicanidad. Y sin tener la preparación que bien mencionas a un nivel superior, de educación superior, porque apenas está cerca de completar esa formación inicial, que es la de bachiller, fíjate cómo tuvo la visión de apostar a su ideal y decir, tenemos que fortalecer la identidad. Estoy viendo que hay una situación donde las personas están de manera pasiva, intencional o no, haciendo uso de espacios que cada vez se hacen más disminuido para algunos de nosotros, y sobre todo lo más importante, que se consume en parte del presupuesto por lo que demandan en diferentes áreas, salud y las que conocemos, claro, ¿verdad? Claro. Y lo más bueno, directo, si hablamos de salud, bueno. El sector salud se consume una buena parte del presupuesto. Claro. Nuestros hermanos nacionales haitianos, que sí, que son nuestros hermanos, pero es una realidad que consumen parte de nuestro presupuesto. Claro que sí. La parte de la educación, por la participación, muchas veces teniendo espacios limitados para los propios nuestros, que es uno de los derechos fundamentales que deben tener las personas que son nacionales de un país. Y entonces, esta preocupación de ver cómo hasta en los aspectos económicos pudiéramos ir todavía un poco más allá, porque nosotros cuando vamos hacia otros espacios, nosotros consumimos mucho de lo que generamos y dinamizamos mucho la economía, pero ellos por su propia naturaleza y antropológicamente lo que hacen es subsistir, y entonces las remesas, lo que hacen que los pagos se convierten en remesas. Es una parte donde extraen dinero de acá y se va, o sea, no se queda en nuestra economía. No. Entonces, yo de verdad que veo en esa persona precisamente esa necesidad de que hay un sentir y voy a capitalizarlo. Claro. Y desde mi forma de conectar con esas personas, si te fijas, quienes lo estaban siguiendo, dentro de ellos había de todo tipo de personas, pero no tenían que ser intelectuales ni personas con un nivel de formación de educación superior. Estaba hablando para sus iguales, para sus pares, y unido con el sentir de la dominicanidad. Y fíjate el nivel de convocatoria, cómo conectó. Dice que ha sido su persistencia y vamos a llamarle así su proyecto, porque tiene ya cerca de 8 años trabajando en ese proyecto. Y ahí se ve cómo él, de manera empírica, hizo su FODA,
reconoció esa fortaleza y la puso a disposición de una causa, pudiéramos decirlo así. Sí, sí, sí. Y por eso es que le pregunto que cómo usted ve esto de que muchos jóvenes, en lugar de lo que anteriormente estaba pautado por los padres, que algunos tú tienes que ir a la universidad, ya ahora se están tomando otras decisiones. ¿Qué usted ve a largo plazo o al corto plazo con respecto a eso? Nos deja lesiones importantísimas. Ese ejemplo y la reflexión que ya tenemos en varios años haciendo también para las academias y para nosotros que estamos en el sector educativo, y es volver a los niveles de formación. No necesariamente todos tenemos que estar en un nivel de educación superior, porque la demanda, los espacios, lo que la gente está necesitando no solamente es de educación superior, también hay unos niveles técnicos y hay unos niveles básicos que hay que suplir de servicio. Y entonces tenemos que buscar la forma de saber dónde está el punto de demanda para saber entonces a qué nivel de conocimiento requiero para dar respuesta a eso. Te lo digo, sigo poniendo ejemplo. Tengo un hermano. Mi hermano mayor no terminó tampoco su formación de educación superior. Sí, y hoy en día lo que tiene es un negocio de herrerías, porque con una preparación técnica que la hizo en una de las instituciones de formación técnica que tiene el país, vio que, y trabajó en una de las instituciones de intermediación financiera, uno de los bancos más grandes que tiene el país, y llegó un momento que dijo, pero en un proyecto, colocándole a un edificio de apartamentos nuevo, en la colocación de los hierros de ventanas y puertas, yo me gano casi 10 veces lo que me paga el banco. Ya. Y simplemente dijo, me voy por esta área, y eso es técnico. ¿Qué hizo? Buenas relaciones, buenos contactos. Del banco conectó con personas que eran personas constructoras de proyectos. Por eso insisto mucho en la habilidad de comunicar, de conversar, de saber, de conectar con los que tienen necesidades. Yo creo que esa es una de las principales habilidades que debemos desarrollar todos los profesionales. El tema del diálogo, de poder conversar de manera educada y con un criterio, no es simplemente hablar. Y algo que yo muchas veces le digo a los jóvenes es que tratemos de que cuando conversemos a través de las redes, hacerlo lo más correcto posible, porque es lo que más nosotros practicamos. Entonces, al momento de tú tener que conversar con alguien o redactar una carta o enviar un correo, lo que sea, las faltas ortográficas van a salir a flor de piel, porque es lo que tú haces a común, entonces es tu práctica. Y te van a presentar, es una carta de presentación. Eso, y yo diría que el hecho hasta de utilizar el mismo WhatsApp, el chat, si escribes sin un enfoque, sin un criterio, igual así mismo va a quedar. Sí. Eso es sí o sí. O sea, no, eso no falla, que es algo que yo pienso. Usted sabe que hablando del tema que usted está diciendo de el enfoque global sobre el tema de la educación y volver allá, usted candidata decana de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. O sea, vamos a ver, ayudante, atiendan a estos jóvenes, ayudante profesor, no, mentira, vendiendo gin primero, ayudante de profesor, mientras era monitora, directora de la Escuela de Administración, actualmente vicedecana. Así está aspirando al decanato de la Facultad de Economía. Me imagino que sería la tercera o la cuarta. En esta ocasión sería la cuarta dama en ocupar la posición de vicedecana. Vamos a ver, cuénteme qué usted pretende lograr, porque tú sabes que la universidad tiene un tema complejo para todo. Sí, es complejo, pero ¿qué usted entiende que pudiera dar como valor agregado en esa posición? Esa complejidad que tiene nuestra academia es lo que enriquece mucho esa participación que queremos, la intención de seguir apoyando. Lo primero es que, como bien decías, venimos de la carrera docente desde la parte más básica de la monitoría, luego en la universidad de ser coordinadora de cátedra, directora de escuela, vicedecana, y el siguiente paso es el decanato, que nos motiva porque es una de las áreas donde de manera consensuada, porque todo se trabaja, nosotros llamamos en nuestro consejo directivo de la facultad, representando tanto a estudiantes,
docentes y las áreas que estarían integrando nuestra facultad, las 7 escuelas, para decisiones que van en beneficio de nuestros estudiantes. Y justo conectando con las preguntas que me hacías anteriormente, exactamente qué es lo que necesitan los jóvenes en el área de ciencias económicas y sociales, más allá de lo que ya tenemos, ya cumplimos recientemente, el lunes de la semana pasada, 24 de marzo, cumplíamos 69 años como facultad. Pero los tiempos se van adaptando y nosotros tenemos que llevar ofertas que sean novedosas, ofertas que den respuestas oportunas a esas necesidades puntuales que se están ofreciendo fuera. Ajá. Pero no solamente en la parte del grado, de la parte que nosotros conocemos como la formación básica de toda persona, sino a niveles del posgrado más especializado para aquellos que son egresados nuestros y egresados de otras áreas que van a fortalecer las necesidades que tienen. Pero el punto también de la educación continuada, porque hay muchas personas que necesitan, siendo bachilleres, una especialidad a nivel de un diplomado o un curso que le permita manejar un área fundamental. Por ejemplo, y me gusta siempre colocar ejemplos porque a veces es más llano para las personas. Nosotros tenemos un diplomado que es en la gestión inmobiliaria. Tú sabes la cantidad de personas que en nuestro país ejerce los servicios inmobiliarios desde la parte de alquileres, venta, promoción, captación, valoración. Muchas veces ya la valoración pasa un poquito a la parte de ingeniería, pero por zona, dimensiones, metraje, espacio, también tienen un componente, la gente que está en el mundo inmobiliario, es una combinación, y muchas veces no tiene la formación, es empírico. Déjeme decirle que parte de los, diríamos, de las personas que disfrutan de una libertad financiera, gran parte de ese porcentaje, su activo viene de la parte inmobiliaria. Eso es, o sea, investiguen, joven, para que ustedes vean. Y muchos terminan siendo empresarios sí, no. de la inmobiliaria, que es la parte ideal. O sea, pero tienen que tener la oportunidad primero de formarse y de tener las competencias en un área específica para, en función de la demanda, entonces luego crecer y seguir preparándose y formándose. Entonces nosotros queremos en esta posición siguiente fortalecer nuestra oferta académica, manejar las investigaciones conectada directamente con una parte. La universidad es investigación, docencia y extensión. Correcto. Si no investigamos, no sabemos y podemos demostrar con principios, con hechos, con bases fundamentadas en la ciencia lo que está ocurriendo para poder explicar bien los fenómenos y sobre todo poder diagnosticar y proyectar qué es lo que a futuro tenemos que hacer. Es el sentido de la ciencia. Pero eso debe entonces luego compartirse en las aulas con docencia, pero conectar con la gente fuera. Decir entonces cómo yo llevo eso a la sociedad, qué va a necesitar las personas que están ahí. Y nosotros tenemos entonces unas líneas de investigación que tenemos que ir colocando y desmitificando que la investigación es algo para personas totalmente concentradas en el aspecto científico. Y por suerte, porque es una mirada que hay que hacerle también y va un poquito de la crítica, anteriormente era muy marcada la investigación a las áreas de las ciencias duras. Ya por suerte están entrando otras como nosotros, ciencias económicas, sociales, las humanidades, porque también hay aspectos científicos y tenemos que investigar. Por ejemplo, nosotros tenemos que conectar qué está pasando a nivel de las MIPYMES para nosotros saber exactamente cuál es la herramienta fundamental en aspecto de tecnología, de operatividad para incremento de la productividad, de transferencia de conocimiento, de los aspectos fundamentales para el desarrollo y cómo analizar que esas MIPYMES puedan rápidamente convertirse en un menor tiempo o de manera más sostenible en las empresas que necesitamos a futuro, o tener la capacidad para irse colocando y diversificando en la medida que el entorno tan cambiante que se presenta les solicita o les requiere. Entonces, estos son análisis que hay que hacer con nosotros. ¿Sabe que hace 4 años, me parece que en el gobierno de Danilo, entre Danilo y Leonel, por ahí, empezaron los centros MIPYMES en las universidades? Eso tenía un vínculo interesante. De hecho, todavía creo que la UNFU tiene, el Barna Institute también tenía, ya no lo tiene. Y fungía como tema de vínculo, ¿verdad? De ahí entonces vinieron de extensión, correcto, diríamos así. De ahí se dieron unos cambios estructurales donde ya dejaron de funcionar y se manejan de otra forma. Ahora, ¿cómo pudiera la Facultad de Economía
en una gestión de usted, desarrollar o dar ese servicio. Sí, en caso de que aplique, obviamente. ¿Sabe? Vuelvo y repito, la universidad es bastante compleja para todo lo que debe de hacer. Pero ¿cómo usted visualiza la oportunidad de ese apoyo de esas MIPYMES? Tengo otra idea de esas MIPYMES, sin que muera en el intento, en un proceso de aprobación en el consejo y todo eso. Porque es para platanarlo, porque eso, eso es complejo. No, y qué bueno que haces la pregunta, porque justo esas son de las cosas y de las medidas que tenemos que tener una visión clara, porque nos requieren de todos esos procesos que tenemos que agotar, ¿verdad? El paso a paso, y son de las medidas inmediatas. En la docencia, y ya lo pusimos en práctica mientras estuvimos en la dirección de la Escuela de Administración, las prácticas nuestras en las salidas de asignaturas como administración financiera, te lo voy a poner con ejemplos nuevamente. Administración financiera, administración de la producción y las operaciones, y la parte de sistemas de información gerencial. 3 asignaturas que se manejan en la formación de los jóvenes que van a egresar como administradores de empresas. Las prácticas que los docentes que participaron en ese proyecto en ese momento tenían que realizar era directamente bajo una supervisión de docentes que estaban ahí, donde se le hizo un instrumento para que ellos pudieran aplicar mediante un cuestionario y algunos datos que a través de una entrevista con esos pequeños, medianos, ¿verdad?, y microempresarios pudieran decirles rápidamente cuál era su punto de equilibrio. Eso es como si fuese un método de práctica en ciertas asignaturas y entonces ahí aplicado. Y ahí aplicado porque tenían que ellos demostrar el conocimiento de la asignatura, tenían que buscar dónde aplicarlo para poder hacerlo y que fuera realista. Entonces, buscar y sobre todo acercarlo con las MIPYMES que están en su alrededor, cercanos, familiares, vecinos, en su entorno, y decirles rápidamente, para mencionar el caso que decía del ejemplo, un punto de equilibrio, decirle cuáles son tus costos. A veces decir, ¿cómo así? Tus costos fijos. Tú no tienes que pagar local. No, pero sí tienes que pagar a alguien que trabaja contigo, cuál es tu nómina, cuáles son los gastos que tú tienes de servicios, de internet, o que tienes de telefonía, o de energía eléctrica. ¿Cuáles son esos costos? Luego, entonces, poder calcular eso con la parte de los costos variables en cada producción que tengan. Imaginemos que sea un restaurante, una panadería, uno de los servicios hasta de área de... Todo eso, en la práctica que ustedes hicieron, ¿verdad? Los estudiantes se lo llevaron para su casa, en su mente. Le hicimos un instrumento. Sí, claro, sí, que quiero decir que agotaron ese proceso y eso les sirve a ellos de práctica. Una cosa, me dicen también, porque tenemos mucha información de parte suya, cuidado, que hay un congreso por ahí que se está dando, un congreso internacional que ustedes están promoviendo desde la facultad y demás. Cuénteme, ¿qué viene de nuevo en este congreso? Tenemos el Congreso 38 de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, SLADE, que en esta ocasión tiene su sede en República Dominicana para realizarse los días 7, 8 y 9 de mayo. Es un congreso enfocado en el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo organizacional de cara a la innovación. Eso es interesante. Para desarrollar de manera sostenible. Anoten ahí. ¿Ququé fecha? ¿Cuál es la fecha que tenemos? 7, 8 y 9 de mayo. 7 y 8 en la sede de Santo Domingo. 7, 8 y 9 de mayo. Eso es el próximo mes. Eso es ya. Así es. El próximo mes estaremos trabajando esos 3 días de paneles, conferencias, talleres con invitados internacionales y nacionales para pensar en una República Dominicana que fortalezca su competitividad. Esos jóvenes emprendedores, las industrias que tenemos, ¿qué tienen como herramientas y qué necesitan para competir? Y poder desarrollar esa comercialización internacional de ese mercado potencial que está ahí. Y qué mejor que con los países hermanos latinoamericanos. Y a través de esta conferencia, ¿hay posibilidad de que uno de esos chicos conecten o hagan networking? Si van allá, o sea, ¿vienen personas con visión de hacer negocio o simplemente de traer conocimiento? Vienen detrás de hacer negocios. Tanto que hay una delegación que viene y nos solicitó que hiciéramos contacto con una de las industrias en la zona
lo voy a mencionar, en Santiago, porque es donde tenemos en Tamboril específicamente, que está en las zonas de cigarro, porque está muy interesado en los cigarros de República Dominicana, que somos número uno en exportación, sí, y la calidad nuestra. Tamboril, capital mundial del tabaco. La gente escucha Habano y se confunde con La Habana de Cuba y cree que Cuba es primero. No, nosotros somos número uno en tabaco, en cacao, en esos rubros de exportación. Y sobre todo ya terminado, porque ahí hay valor agregado, porque se está haciendo inclusive con marcas blancas para que la gente lo haga y solamente le ponga sus etiquetas. Entonces, hay puntualmente, a propósito de tu pregunta, alguien dijo, quiero que me pongan en contacto con alguien que está haciendo eso. Y sabemos que hay desde diferentes niveles, industrias que están desarrollando el tabaco. Hay una oportunidad, pero así pudiese ser cualquiera de los otros productos nuestros, porque es un espacio para eso. ¿Qué tiene República Dominicana y cuáles son las herramientas que necesita para fortalecer y mostrar lo que tiene, cada vez agregando más valor a ese producto que nosotros sabemos hacer? Entonces, ¿cómo lo entregamos con mayor valor para que nos puedan pagar más por él? Señor, este próximo, dígame la Congreso. Fecha. 7, 8 y 9 de 7, mayo. 8 y 9 de marzo. De mayo, disculpe. La cita es 7 y 9 aquí en la sede. 7 y 8 aquí, 7 y 8 aquí en la sede. Y el 9 en Santiago. Vamos a tener este congreso donde vamos a ver, primero, de primera mano, conocimiento nuevo, oportunidad de negocio, networking sobre todo. Y por qué no también conocer un poquito de nuestra universidad. 3 palabras que definen a la maestra Maribel Lorenzo como candidata a la Facultad de Economía. 3 palabras. 3 palabras. 3 palabras. Vamos a ver. 3 palabras. Que el que le escuche diga, maestra Maribel. Voy a hacerlo con el FODA. Vamos arriba. La gente me dice que soy una persona comprometida, muy bien, trabajadora y muy visionaria. Excelente. Yo le deseo la mejor de la suerte, maestra. Y antes de irnos, yo quisiera, así como es de costumbre, que mirando a la cámara, usted, pues, le diga un mensaje a los jóvenes que están en un proceso de desarrollo y que muchas veces tienen muchas cosas en su mente, pero no lo logran aterrizar. Jóvenes, la mejor oportunidad que ustedes tienen es precisamente poder conectar ese conocimiento, lo que ustedes saben hacer, con alguien que esté necesitando. Y para eso, lo primero es buscar ayuda. Nosotros como docentes en los espacios de la universidad, ustedes se pueden acercar, o si tienen a alguien cercano, nosotros tenemos la oportunidad de abrir las puertas de la universidad en diferentes espacios para que ustedes puedan descubrir allí qué ustedes pueden conseguir con la universidad para tener ese espacio de apostar, de tener el empuje a hacer lo que ustedes saben hacer. ¿Y qué otras herramientas para fortalecer esto? Porque justo cuando uno hace lo que uno sabe hacer y le conviene y le gusta hacer, entonces no trabaja, sino que se divierte siendo productivo y desarrollando sus ideas, que es la parte más importante. Apuesten a ustedes, confíen, piensen en un momento, un ejercicio, cierren los ojos para contemplar y reflexionar y digan en qué yo soy bueno. Y pregunten en qué soy bueno. Y a partir de esas reflexiones, digan si van a potencializar esto y acérquense a nosotros para decirle cómo lo van a potencializar. ¿Qué pueden hacer? Un saludo a Mayoli que está con nosotros aquí acompañándonos como público. Y recuerden que esto es Arriba RD Podcast, así que dale.